Padre Dios, hermanos, continuando con los temas del mes de la Biblia, tenemos el día de hoy un tema importante, sobre todo para nosotros como cristianos, estemos preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia, como dice la palabra del Señor, sabiendo que la palabra del Señor es viva y es eficaz. El tema del día de hoy es la Biblia, es una pregunta, ¿es la Biblia realmente la palabra de Dios? Obviamente nosotros como cristianos, pues la respuesta es sí. Pero hoy vamos a tratar de ver algunos aspectos importantes que nos pueden servir para nosotros estar preparados y poder defender nuestra postura ante el que nos demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Iniciamos con una oración. Padre, te pido en esta hora, Padre Celestial, que bendigas la vida y el corazón de todos aquellos que escuchen esta palabra. Que tu palabra entre, Señor, y penetre hasta lo profundo de su corazón. Bendice tu palabra el día de hoy, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Es la Biblia realmente la palabra de Dios? El texto con el que nos vamos a basar está en 2 de Timoteo 3, 16 y 17, que dice así: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aquí da por hecho la escritura de que es inspirada por Dios. Y la palabra inspirada significa revelación proveniente de Dios, directamente de Dios. Esa es una buena pregunta. Muchos nos cuestionarán y dirán, bueno, el papel aguanta lo que le pongan. También nos dirán, pues es un libro antiguo, no es válido para el día de hoy. Pero la palabra de Dios es un libro, un tesoro. Si la Biblia es la palabra de Dios, cambia todo. La forma en que vemos la vida y la forma en que vivimos, la forma en que tomamos decisiones. Si la Biblia es la palabra de Dios, hay que seguirla, obedecerla y confiar en ella. Si no lo hacemos, tendremos consecuencias eternas. Ignorar la palabra, ignorar la Biblia, sería ignorar a Dios mismo. En el libro de San Juan 5:39 el Señor nos dice, el Señor Jesús nos dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. El amor de Dios es probado en la existencia de la Biblia. El texto central que leímos hace un momento nos muestra que la Biblia es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir en justicia. Y luego termina diciendo, a fin de que el hombre esté preparado, enteramente preparado para toda buena obra. Es decir, la palabra nos muestra en ese texto que la Biblia nos fortalece y nos prepara. Vamos a ver algunas evidencias, tanto internas como externas, de la autenticidad de la palabra de Dios. Vamos a ver primero una evidencia interna. Las evidencias internas son aquellas cosas declaradas por la misma Biblia. Es decir, en las cuales la misma Biblia manifiesta, ¿sí?, su veracidad, su inspiración. Ya leímos un texto, ¿verdad?, que dice en 2 de Timoteo que la palabra de Dios es viva y eficaz. En el libro de Pedro nos dice que nunca la Escritura fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, la inspiración del Espíritu Santo.
Bueno, algunas de ellas, vamos a mencionarlas de las internas. Está la unidad de la Biblia, las profecías cumplidas en la Biblia y la autoridad de la Biblia. Única autoridad de la Biblia. En primer lugar, vamos a ver la unidad de la palabra de Dios. Es conocido por nosotros, inclusive investigando. La Biblia fue escrita por más de 40 autores diferentes, reyes, sacerdotes, pastores, hombres que no tenían nada. Y la Biblia fue un compendio de diferentes personas. También fue escrita en 3 continentes, en 3 idiomas diferentes, y está compuesta por 66 libros, 39 del Antiguo y 27 del Nuevo Testamento. Cada una es coherente. Hay una ley, una regla de hermenéutica que dice que la Biblia se contesta con la misma Biblia. La Biblia no se responde por ella. No hay errores. Hay un estudio teológico que se llama Inerrancia de las Escrituras, que consiste básicamente en indicar, en ver, ¿sí?, sobre la ausencia de errores o fallas en las Sagradas Escrituras. Al ser inspirada por Dios mismo, siempre dice la verdad y no se equivoca. La Biblia es infalible. Por eso nuestro punto doctrinal que tenemos en nuestra iglesia, el segundo punto doctrinal dice que la Biblia es la palabra de Dios inspirada divinamente y nuestra regla de fe. Por lo tanto, la Biblia no tiene errores, tiene una unidad. Desde Génesis hasta Apocalipsis tiene una unidad. Nos habla del amor de Dios, nos habla de la redención del hombre, el amor de Dios a través de Jesucristo, y nos habla también de la herencia que vamos a tener. Pero también habla de que el hombre que no busca a Dios, el hombre que no obedece la Escritura, pues va a tener consecuencias, como mencioné hace un momento, eternas. En el libro de San Juan 3:16 nos dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, desde Génesis hasta Apocalipsis nos habla del amor tan grande de Dios. El segundo punto que vamos a mencionar es las profecías que se han cumplido en las Escrituras. Cientos de profecías se cumplieron a través de toda la Escritura, las profecías que se fueron dando, tanto para el pueblo de Israel como para naciones y reinos que no eran del pueblo de Israel, y también profecías que se fueron dando posteriormente. Podemos mencionar una de ellas, como es la venida del Mesías, el Señor Jesucristo, el nacimiento que fue profetizado muchos años antes, cientos de años antes. También podemos mencionar lo que dice San Mateo 24, que habrá guerras, rumores de guerras, hambres, pestes. De hecho, hoy estamos pasando por una pandemia del coronavirus, que es parte de esa palabra profética. Y esto nos muestra que la Biblia se está cumpliendo. Tenemos también una profecía que está por cumplirse, que es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así como Él se fue, así va a venir. Aleluya. Entonces, tenemos todas estas evidencias que nos hablan de las profecías cumplidas y las que se van a cumplir. La autoridad de la Biblia. La Biblia tiene una autoridad tremenda, ¿sí? Es una palabra que a lo largo de los tiempos ha cambiado. Tiene autoridad, porque es la palabra de Dios, es la palabra que viene de la boca de Dios. El Señor Jesucristo le dice a Satanás: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra de Dios tiene autoridad,
y ha cambiado corazones rotos, los ha sanado por la voz consoladora del Señor. Todavía viene constantemente a nuestra mente el Salmo 23, que dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará, y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré, porque tú estarás conmigo. La palabra de Dios tiene autoridad sobre todo problema y sobre todo lo que nos esté afectando. Ningún otro libro de la Escritura, ¿sí?, nos cuenta la historia de cómo hombres han cambiado, cómo hombres han sido transformados de una vida miserable a una vida bendecida. Bien dice la Escritura que Él nos sacó del lodo y nos ha sentado con los príncipes de su pueblo. Y conoceréis la verdad, dice el Señor, y la verdad te hará libre. Entonces la autoridad de la Biblia también se refleja en Hebreos 4:12, en ese texto de verdad tan profundo, que dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es decir, la palabra de Dios es vida, tanto para nuestro cuerpo como para nuestra parte espiritual. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Qué palabra tan profunda, qué palabra tan hermosa, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Vamos a mencionar también las evidencias externas. Las evidencias externas nos muestran lo que es fuera de la Biblia. Entre ellas podemos encontrar la historicidad de la Biblia, la integridad de sus autores, o sea, habla de quienes lo escribieron, y su indestructibilidad. En la primera parte, la historicidad de la Biblia significa que es verdadera y precisa. De hecho, las evidencias arqueológicas han estado comprobando que la Biblia es verdad. La Biblia es un libro de Dios que nos muestra, nos dan pruebas, ¿verdad?, de su veracidad. Es el libro mejor documentado, es un libro antiguo del mundo. Los registros históricos precisos que se encuentran en la Biblia nos dan pruebas de su veracidad sobre los temas espirituales. Han encontrado vestigios de ciudades, también de monedas, se han encontrado restos humanos que muestran la época de la palabra de Dios. Entonces, la Biblia es histórica. Eso no lo podemos negar. No lo pueden negar. La ciencia no lo puede negar, ¿sí? La arqueología no lo puede negar. La integridad de sus autores humanos es otra evidencia externa de su veracidad. Cuando se estudian las vidas de los autores de las Escrituras, se descubre que son hombres honestos. Su disposición a morir por lo que creían muestra que estaban seguros de sus testimonios. Aquellos que escribieron el Nuevo Testamento vieron a Jesucristo después de resucitar de entre los muertos. Si ellos hubieran mentido, pues yo creo que se hubieran arrepentido de morir, porque iban a morir por algo que no era verdad. Pero ellos, ¿sí?, explicaron, hablaron, nos mostraron con evidencias que la vida de Jesucristo y el propósito del Señor fue real. Entonces podemos ver que no hay duda. En el libro de Hebreos, capítulo 11, nos habla de hombres que por la fe, dice, entregaron sus cuerpos, murieron aserrados, entregaron sus vidas. Por la fe. ¿Por la fe de quién? En Dios. Por la fe, que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Por lo tanto, la fe, dice en el libro de Hebreos, que es necesario que los que se acercan a Dios deben creer que le hay. Y ellos estaban seguros de que su vida no era en la tierra
su ciudadanía estaba en los cielos. También nos habla de que la Biblia es indestructible. Debido a su mensaje ofensivo que en contraste con cualquier otra religión, ¿sí? La Biblia ha sido despreciada. La Biblia habla específicamente sobre el pecado. La Biblia habla sobre lo que Dios no le agrada. Y eso al hombre no le gusta. La Biblia ha sufrido ataques, ha sufrido intentos de ser eliminada, ¿sí? Más que cualquier otro libro en la historia. Desde los primeros romanos hasta los dictadores comunistas, los ateos y los agnósticos, la Biblia ha sobrevivido y aún se publica más que cualquier otro libro en el mundo. Eso nos muestra cómo Dios ha tenido cuidado de su palabra. A través de las edades, los burladores han llamado a la Biblia un mito, pero la misma arqueología ha demostrado que la Biblia no es un mito. La Biblia es verdad. Aleluya. Y si te dice que Dios está con nosotros, es que es verdad. Dios está con nosotros, que Dios nos ama y que Dios nos guarda. Muchos han tratado, inclusive el día de hoy, muchos han dicho que la Biblia es obsoleta, que no es para estos tiempos, pero podemos encontrar hoy en día respuesta para nuestras necesidades. Si tú estás triste, la palabra del Señor ahí te habla. El Señor te dice, no temas que yo estoy contigo, no desmayes. En el Salmo 23 nos dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré. En el Salmo 46 nos dice, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Y nos dice el Señor Jesucristo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor habla nuestra vida, es una luz. El Señor Jesucristo dijo, cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. La Biblia ha querido ser destruida, pero Dios mantiene su palabra. Y el apóstol Pablo, hermanos amados, le dice a la iglesia, yo estoy preso, pero la palabra de Dios no está presa. Es decir, hermanos, la palabra de Dios es viva, que entra en nuestro cuerpo y nos da vida, y podemos a través de la palabra manifestar la vida de Dios. Por eso dice en el libro de Corintios que en todo lugar manifiesta el olor de su conocimiento. Quiero terminar con una reflexión de un pastor, Blas Pérez, que también nos habla de todo esto que es la palabra de Dios. Quiero que observe lo siguiente, escuche bien. La Biblia, como la palabra de Dios, contiene la mente de Dios y los pensamientos de su corazón, el camino a la salvación y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, verdaderas y únicas, y sus decisiones son inmutables. Léala para ser sabio, créala para ser salvo y practíquela para vivir feliz y en paz con todos los que lo rodean. Tiene luz permanente para guiarte, alimento para nutrir tu alma y tu corazón, consuelo para sostenerte y alentarte en momentos de dolor, palabras de fortaleza para ampararte cuando tus fuerzas no puedan más. Él es el mapa del viajero, la orientación para el peregrino, la brújula para el piloto, la espada y el escudo del guerrero, y el itinerario del creyente. Aquí se establece el camino al paraíso y es revelado el infierno. Cristo es su tema, nuestro bienestar, su propósito, la gloria de Dios, su finalidad. Y para concluir, le comparto lo que dice el Salmo 19. Dice así: los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseable son más que el oro,
y más que mucho oro afinado, y dulce más que miel, y que la que destila del panal. Deseable son más que el oro la palabra de Dios. Dios bendiga su palabra y que sea de bendición para su vida. Léala, léala y alimente su alma y su corazón para que Dios hable a través de ella. Todos los días lea la palabra, todos los días medite en ella, porque Dios habla a través de su palabra. Oremos. Padre, te doy gracias por todas tus bondades y todas tus misericordias. Que esta palabra de fe llegue a su corazón y haga la obra profunda, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Dios le guarde. Amén.